pureza de la iglesia y la importancia de la pureza de la iglesia. Empezamos por ver la importancia de congregarse, de ser parte de una comunidad de fe, de ser parte de la asamblea de Dios. Vimos también que la iglesia está compuesta por el número de todos aquellos que son llamados por el Evangelio, que creen en nuestro Señor Jesucristo. El llamado del Evangelio es aquello que hace salir a los miembros de la iglesia del mundo, y por eso la definición misma del término iglesia es los llamados hacia afuera, los llamados afuera, porque hemos sido llamados a salir del mundo, hemos sido convocados por Dios mediante la proclamación de Cristo. La iglesia de todas las edades ha salido mediante la proclamación de Cristo, ya sea mediante la promesa de una simiente, ya sea mediante la promesa de un rey, o ya sea mediante una obra completa en la cruz. Pero cuando los creyentes, los que han sido elegidos por Dios, escuchan la proclamación de Cristo, salen del mundo para vivir con la esperanza futura de habitar eternamente con Dios. Como diría el autor de Hebreos, que se consideraron extranjeros en este mundo a fin de esperar una nacionalidad mejor o un fin mejor para ellos, y prefirieron renunciar a todo en el mundo a fin de caminar hacia esa mejor patria. Entonces la iglesia es todos aquellos que hemos sido rescatados por Cristo. Desde cuando la obra de Cristo no estaba traída a su plenitud, como es en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento también vemos tipologías de Cristo que cuando confiaron, las personas fueron también salvas. Abraham creyó y su fe fue contada por justicia. Entonces, los creyentes de todas las épocas conforman la iglesia de Cristo. Pero también hemos visto que esta iglesia de Cristo se manifiesta en el mundo mediante comunidades locales. En otro tiempo de la historia se manifestaba ante una nacionalidad o un pueblo que era Israel, pero ahora en el nuevo pacto se manifiesta por personas de todas las naciones, por comunidades de creyentes en todos los lugares. Y esto nos lleva a una pregunta importante: ¿qué es, o cómo conocemos a una verdadera iglesia? ¿Cuáles son esos elementos no negociables de una iglesia? ¿Cuáles son esos elementos que sin eso una iglesia no puede ser llamada iglesia? Ya hemos comentado que esto también fue un tema de discusión entre los reformadores. Ellos se cuestionaban porque había una organización con sede en Roma que decía: nosotros somos la verdadera iglesia y fuera de la iglesia verdadera no hay salvación. En pocas palabras, si tú no estás adscrito a esta organización, tú no eres salvo. Y es una realidad que fuera de la iglesia no hay salvación. Es una realidad porque Cristo vino a pagar por un pueblo, vino a comprar un pueblo, y nadie fuera de la iglesia va a ser salvo. Cristo va a venir por su iglesia, y en la iglesia es donde está la salvación. La iglesia es aquellos por los que Cristo murió. Entonces los reformadores dicen: es cierto, fuera de la iglesia no hay posibilidad ordinaria de salvación. Pero también los reformadores difieren de esta organización. Dicen: no, la verdadera iglesia no tiene su sede en Roma. La verdadera iglesia es aquellos que han de ser redimidos por Cristo de todas las épocas, de todas las culturas, de todas las naciones, y que han de estar un día ante la presencia de Dios, alabando a Dios y al Cordero que fue inmolado gracias a la obra de salvación que Él hizo en su favor. Es decir, todos aquellos que han de estar en el cielo eternamente gozando y deleitándose en Dios son los que conforman la verdadera iglesia. Y cada creyente, cada persona que pone su fe en Cristo es integrado a esta verdadera iglesia. La verdadera iglesia de Cristo, una sola. No hay dos iglesias, no hay dos pueblos, no hay tres pueblos, hay un solo pueblo de Dios que es su iglesia, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo.
Entonces, los reformadores dijeron, ¿cómo identificamos en el mundo expresiones visibles de esa iglesia verdadera? Debe haber algunos elementos que nos permitan a nosotros saber que esa es una iglesia verdadera o es una sinagoga de Satanás. Un teólogo importante para la época de la Reforma, llamado Juan Calvino, él decía que habían dos elementos que no podían ser negociables en la iglesia, y que donde esos elementos se practicaban fielmente a la Escritura, ahí había una iglesia. Y él establece que dos de esos elementos donde hay una verdadera iglesia son la predicación de la palabra, donde se predica fielmente la palabra, y donde se practican los sacramentos como fueron establecidos por Cristo. Hemos dicho que la iglesia cristiana cree en dos sacramentos o en dos ordenanzas: la cena del Señor y el bautismo. Donde el bautismo y la cena del Señor son practicados y donde se predica la palabra de Dios fielmente, ahí hay una verdadera iglesia, decía Juan Calvino. Pero posterior a Juan Calvino se fueron creando confesiones, y una de las confesiones para la historia reformada más importante es lo que se conoce como la confesión belga. Y en la confesión belga establecen y se preguntan ellos mismos, ¿qué es una verdadera iglesia? Y dicen, hay tres características de una verdadera iglesia. Tres características que nos permiten ver a nosotros que ahí hay una verdadera iglesia. Dicen, 1, la predicación fiel de la palabra. 2, la administración de los sacramentos conforme es establecido por nuestro Señor Jesucristo. Y 3, donde se ejerce la disciplina bíblica. Ya establecen esta importancia de ejercer la disciplina bíblica. Pero dentro de la iglesia reformada se consideran estos tres elementos como vitales en toda iglesia. En toda iglesia debe haber una predicación fiel de la palabra, en toda iglesia debe haber una administración fiel de las ordenanzas, y en toda iglesia debe haber un ejercicio bíblico de la disciplina. Sin estos tres elementos no estamos ante una verdadera iglesia, y eso es lo que la iglesia reformada siempre ha sostenido desde la época de la Reforma hasta ahora, que son tres elementos esenciales para identificar una verdadera iglesia. Dos de estos elementos, la cena del Señor y la enseñanza apostólica, la enseñanza fiel, la veíamos en Hechos 2:42. La veíamos la semana pasada, que ser parte de una iglesia consiste en no solo venir, ocupar un lugar, sino es venir y participar con mis hermanos de al menos 4 elementos que han estado presentes y que todos los cristianos han participado en comunidad a lo largo de la historia. Veíamos también que en el año 150, cuando Justino Mártir escribía, menciona estos mismos 4 elementos que los cristianos hacían. Decíamos que esos 4 elementos en los que los cristianos perseveran juntos y que vemos en Hechos 2:42 eran la enseñanza apostólica, era la comunión unos con otros, el partimiento del pan y la oración. Es decir, donde se enseña fielmente la palabra de Dios, donde los creyentes tienen comunión unos con otros, donde participan de los sacramentos y donde oran unos con otros. Hay una oración comunitaria. Y ser parte de una iglesia entonces es no solo decir yo vengo acá cada domingo, sino es decir, aquí oramos juntos, aquí participamos de la enseñanza juntos, aquí estamos en comunión unos con otros, aquí también participamos como iglesia de la cena del Señor y de los bautizos. Nos alegramos y nos gozamos cuando una persona viene a la fe y da ese primer paso de obediencia. No es como, no lo conozco, no sé quién es, mejor no voy a ir a su bautizo, ¿no? Entonces es como, nos alegramos y nos gozamos juntos por cada persona que viene a la fe y se integra a la familia. Porque en lo natural no obramos así, ¿no? Cuando alguien nace un bebé en la familia, no dices, no conozco a ese bebé, no voy a ir a verlo.
No, es tu familia y vas y visitas al nuevo miembro que ha nacido. Y eso también, por eso participamos de cada vez que una persona es integrada a la familia de fe por medio del bautismo. Es un gozo como iglesia que personas vengan y se bauticen, que participemos juntos de la cena del Señor. Entonces hemos visto que ser parte de una iglesia, es decir, Vida Abundante es la iglesia donde me congrego, no es solo decir que voy regularmente a Vida Abundante, es decir, voy cada 15 días, cada 20 días o una vez al mes y me ven ahí por lo menos. Ser parte de una iglesia es estamos orando juntos, estamos participando de la cena del Señor juntos, estamos participando de la enseñanza juntos, estamos juntos teniendo comunión unos con otros. Y veíamos este aspecto de la comunión, que en la Biblia la palabra koinonía se usa principalmente para referirse a aquellos que participan económicamente de las necesidades de otro, es decir, aquel que ve el sufrimiento de mi hermano y participa en eso, hace suyo esa parte del sufrimiento de nuestro hermano. Es decir, la comunión es algo más íntimo que únicamente ocupar dos sillas, la una al lado de la otra. Pero también hay un elemento que es clave para una iglesia pura. Si queremos ser una iglesia bíblica, si juntos queremos construir, hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, hemos puesto nuestra fe en su obra y estamos acá reunidos para volver una iglesia cada vez más pura, porque podemos ser una iglesia cada vez más pura, toda iglesia puede ser más pura, debemos ver estos elementos que son necesarios para la pureza de nuestra iglesia. Y uno de los elementos que es clave entender para la pureza de la iglesia es la importancia de ser miembro de la iglesia. Uno de los elementos que es clave para entender la pureza de la iglesia es entender la importancia de ser miembro de la iglesia. ¿A qué nos referimos como miembro? Vayamos a hacer un recorrido histórico de lo que implica la membresía de una iglesia. Por ejemplo, recuerden Hechos 2:41, que es donde estábamos. En Hechos 2:41, donde estábamos leyendo y vimos esas prácticas, en el verso 42, hay una frase en el verso 41 que dice que habían creído 3,000 personas, pero dice literalmente: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y acá quiero enfocarme en esa palabra, se añadieron. Nos dice que había una comunidad visible de creyentes. Eran 120 personas que estaban reunidas orando. Era una comunidad visible de creyentes. Pero después de la predicación, a esos 120 que andaban ahí reunidos orando, dice que se añadieron más personas. Es decir, se integraron como parte de la comunidad más personas. Y esto es la idea de membresía, de que somos un solo cuerpo y que somos miembros los unos de los otros, donde hay una comunidad definida llamada iglesia y van personas que conforme a la voluntad de Dios se van añadiendo a la iglesia. Ser miembro de la iglesia o añadirse a la iglesia o ser parte de una iglesia conllevaba más de lo que nos implica hoy a nosotros. Por ejemplo, a estas 3,000 personas, ¿qué les implicaba ser parte de esta iglesia? No era como que, nada más voy a venir acá a reunirme con ustedes, voy a ver si me gusta y ya, a ver si quedo acá o no me quedo. Sino para ellos, el hecho de decir que fueron añadidos a esta comunidad de 120, ¿qué implicó? Ser perseguidos por el Sanedrín, ver a Pedro encarcelado, a Jacobo ejecutado, ver a Esteban apedreado. Ser añadido a la iglesia en esta época no era nada más como tener una tarjeta en la cartera que decía miembro de la tal iglesia. Era que ellos estaban pagando un precio por ser parte
de la iglesia, y era que podían ser expulsados por sus familias, podían ser entregados por sus familias, denunciados, perseguidos. ¿Sabes qué va a pasar con muchos de estos 3,000? Van a acabar huyendo a Samaria a causa de la persecución. Eso lo vemos en Hechos capítulo 8. Van a acabar huyendo a Samaria por causa de la persecución tan intensa que va a haber. Entonces, esto va a hacer que los cristianos se vuelvan celosos a la hora de integrar a una nueva persona a la comunidad de la fe. No era como que a la primera persona que llegaban le decían: bienvenido hermano, eres parte de nosotros, sino que había un proceso donde ellos tenían que ver para quién iba a ser añadido dentro de la iglesia. Tanto es que ustedes recordarán en Hechos 9 que el apóstol Pablo no lo querían añadir a la iglesia. Llegó a Jerusalén y los hermanos no querían reunirse con él porque sospechaban de su conversión, porque había sido un perseguidor de la iglesia. Y no es hasta que interviene un hombre llamado Bernabé que es aceptado por los apóstoles y los demás miembros de la iglesia. Y esto va a ser de la comunidad cristiana una comunidad donde la primera época de la comunidad cristiana se caracteriza por la persecución. Y la persecución va a hacer que ellos tengan cuidado en quién añadir y quién no ser añadido dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque a medida que este movimiento va creciendo, van a haber gentes oficiales romanos o gente que va a querer denunciar a la iglesia, que van a buscar filtrarse dentro de la iglesia. Esto es lo que pasa en una comunidad musulmana. Tenemos unos amigos que están de misioneros en África, en la África musulmana, y nos platicaban: ahí no es como acá. Aquí no es como que llega alguien y le dices: bienvenido, siéntate, te doy algo para que tomes, pásala bonito, disfruta y tal. Dice: no, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en quién sí va a ser integrado dentro de la iglesia y quién no. Tiene muchas sesiones solo antes de que alguien pueda considerarse y ser integrado a la comunidad. Había un pastor que llevaba un seminario o un instituto bíblico por WhatsApp, y ahí iba compartiendo, pero él tenía que asegurarse de quién iba a inscribir o no a ese seminario. ¿Por qué? Porque ahí estaban los números de los creyentes en ese país musulmán, y si alguien accedía a ellos podía denunciarlos y podían ser perseguidos. Entonces no podían añadir a cualquiera dentro de su comunidad. Tenían que cerciorarse que era un verdadero creyente. Tenían que cerciorarse de que era verdaderamente creyente para ser parte. Y esta persecución va a hacer que, como no todos van a tener acceso a las comunidades cristianas, se van a crear chismes. Ya decíamos que se crean rumores de los cristianos: allá comen carne humana. Y era porque participaban de la cena del Señor, que decían que era el cuerpo y la sangre de Cristo. No, allá se casan entre familia. Es porque todos se llamaban hermanos dentro de la comunidad. Y van a generar una serie de rumores hacia los cristianos a causa de esto, porque ellos por ser una comunidad perseguida, van a tener cuidado en quiénes son añadidos o no dentro de su comunidad. Es decir, ser parte de la iglesia en esa época de persecución era una cosa de vida o muerte. Te podían matar por ser parte de la iglesia. Quien decidía integrarse a la iglesia tenía que pensarlo seriamente. Y hay que sentarse y reflexionar. ¿Estás dispuesto a que tu familia te entregue? ¿Estás dispuesto a ser perseguido? ¿Estás dispuesto a perderlo todo? Y tenían que ver la fe genuina de esta persona cuando era añadido a esta nueva comunidad. ¿Cuál va a ser, dónde se va a perder esta idea de integrar a los creyentes, o este proceso de integrar creyentes a una comunidad de fe? Cuando la religión cristiana o la fe cristiana se vuelve la religión oficial del Imperio Romano. Ahí ya se da que por decreto todos son cristianos. Entonces, y se va a perder gran parte de esto, que es integrarse a una comunidad de fe, añadirse a una comunidad de fe. Ahí quien va a determinar la fe de todos va a ser el emperador. Él dice: esta es la religión oficial y esta tienen que suscribirse todos. Y esta va a perdurar por mucho tiempo, donde es como si el presidente de la República dijera: acá en México somos de esta religión y nadie puede tener otra. Así era esa época.
Incluso posterior a la Reforma esto va a suceder también incluso en las iglesias de corte reformado. Los príncipes de Alemania van a escoger el luteranismo, en Inglaterra se va a escoger el anglicanismo, en la parte de Holanda o hacia Ginebra van a ser iglesias reformadas, pero va a depender principalmente del gobierno cuál es la fe que se practica ahí. Y luego va a venir una nueva etapa en la historia de la iglesia que va a traer nuevamente la membresía, y es la parte de las denominaciones. Van a empezar a surgir, ya no el gobierno va a imponer, sino que se van a levantar muchas denominaciones que van a tener sus confesiones de fe, y entonces la membresía de la iglesia va a ser por lo que creemos. O sea, tú no ibas a una iglesia porque ahí te trataban bien, porque ahí había clima, porque las sillas estaban cómodas o porque era una persona carismática. Tú te añadías a una comunidad de fe. ¿Por qué? Porque estabas de acuerdo con su confesión de fe. Es decir, si tú creías que los infantes debían ser bautizados, te añadías a una iglesia presbiteriana o reformada. Si tú creías que no, te añadías a una iglesia bautista. Y añadirse a una iglesia era compartir una fe en común. Es decir, lo que aquí creemos todos, esto. Y esta confesión de fe, la confesión bautista de 1689 o la confesión de Westminster, determinaba lo que ellos creían, y todos los que se añadían a la iglesia era porque participaban de esa misma confesión de fe. Pero en nuestra época, hemos dicho, se ha perdido nuevamente la importancia de ser parte de una iglesia, de añadirse a una iglesia, decir, yo soy parte de esta iglesia. ¿Por qué se ha perdido? Por una cultura. Veíamos en nuestro primer mensaje sobre la iglesia, estamos en una cultura posmodernista. ¿Y qué dice la cultura posmodernista? Aborrecemos la religión. Aborrecemos la religión. Yo quiero escuchar de Jesús, pero no quiero ser parte de ninguna religión. No quiero suscribirme a ninguna credo, no quiero suscribirme a ninguna fe. Yo solo quiero buscar a Jesús, y por eso quiero llegar a la iglesia, porque mi único interés es buscar a Jesús. Y esto va a traer, esta cultura de consumo, va a traer cristianos que están unidos a la iglesia en una relación de unión libre. ¿Cómo es en nuestra cultura la unión libre? Dos personas que quieren vivir juntas, pero dicen, no firmemos ningún papel, no hagamos un compromiso formal, porque si esto no funciona, cada quien por su lado, ¿no? Y esa es la forma en que nosotros somos parte de la iglesia hoy. Somos parte de la iglesia en una unión libre, donde yo voy, yo me reúno, yo todo esto, pero el día que no me guste, ¿sabes qué? Adiós. No hay una verdadera membresía de la iglesia. No hay una relación formal entre los miembros de la iglesia. El día que algo no cuadra con lo que nosotros queremos, decimos adiós. ¿Por qué? Porque esa es la cultura de la sociedad que ha permeado dentro de la iglesia, cómo se relaciona la iglesia. Y esta cultura ha traído afectaciones en cómo vivimos nuestra fe, porque ya dejó de ser trascendental, importante esto para nuestra fe, ser parte de una iglesia. Ha habido una pérdida de la importancia del día del Señor, el día domingo. Ha habido una pérdida importante de lo que es ser parte de una iglesia realmente. Y esto también ha afectado. Y vamos a ver algunos puntos de por qué es esencial la existencia de una membresía dentro de la iglesia. Vamos a ver algunos puntos de por qué es esencial la existencia de la membresía dentro de una iglesia. El punto número 1 de por qué es esencial la membresía dentro de una iglesia es por la naturaleza misma de la iglesia. La Biblia describe a la iglesia no como una organización. La Biblia no describe a la iglesia como un conjunto de personas que no se conocen pero se reúnen de vez en cuando, sino la Biblia describe la naturaleza de la iglesia y la compara con un cuerpo. La Biblia nos describe a la iglesia como un cuerpo. Primera de Corintios 12 nos dice,
capítulo 12 de Primera de Corintios, verso 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. La iglesia por naturaleza es un cuerpo, y un cuerpo está conformado por un conjunto de miembros diferentes, cada uno con sus características propias, cada uno con sus funciones propias, pero cada uno somos parte de un solo cuerpo, somos parte de un mismo cuerpo. Y eso lleva a que en lo natural cada miembro trabaja con un mismo objetivo o con un mismo propósito. No se desentienden los miembros unos de los otros. Tú no dices, me está dando gangrena en el dedo pequeño, lo voy a dejar ahí que se pudra. Tú no actúas así con tu cuerpo. Tú te preocupas por la parte más insignificante de tu cuerpo, porque dices, es mi cuerpo. Y así es como debe funcionar la iglesia, como un solo cuerpo. Un solo cuerpo, donde cada uno tiene cuidado los unos de los otros, donde cada uno tiene diversidad de dones. Es decir, la iglesia como cuerpo, en su definición bíblica, es un conjunto de miembros. Un conjunto de miembros. Y esta idea de cuerpo debe darnos el sentido de la membresía, porque cuando hablamos de membresía bíblica, muchos dicen, no, pues yo ya tengo membresía del Costco o del Sam's. Y piensan que es algo similar a como que tú te dicen, ¿y si soy miembro tengo que diezmar? Porque empiezan a hacer preguntas como que ¿a qué me comprometo? ¿Cuánto tengo que dar la cuota? ¿Cómo es ser miembro de alguna organización? Pero aquí estamos hablando de ser miembros de un solo cuerpo. Como iglesia local, funcionar como un solo cuerpo, miembros donde cada uno tiene una función específica. Y la naturaleza de la iglesia es funcionar como un cuerpo con una diversidad de miembros. Esa es la naturaleza propia de la iglesia, como es definida por las Escrituras. Una iglesia que no funciona como un conjunto de miembros, donde cada miembro tiene una función específica a desarrollar, no está funcionando como un cuerpo. Nuestro cuerpo no funciona así como que la mano diciéndole al resto, siéntate, a todos los órganos dejen de funcionar, yo lo hago todo. No, sino se requiere de cada miembro del cuerpo realizando lo que Dios le ha dado. Es decir, si soy parte de una comunidad, si soy parte de la iglesia, tengo una función a realizar. Todos tenemos una función a realizar como parte del cuerpo. La iglesia es un cuerpo con un conjunto de miembros diversos. Miembros diversos. Y esta debe ser parte de la iglesia, la diversidad en sus miembros. Si decimos, vamos a hacer una iglesia solo para jóvenes, eso no puede llevar el título de iglesia, son todos iguales, no hay diversidad en sus miembros, son todos ojos. Si son todos ojos, ¿ese es un cuerpo? No. ¿Qué debe caracterizar a la iglesia? La diversidad en sus miembros. Si todos dijéramos, vamos a hacer una iglesia solo para determinada clase social, ¿eso es correcto? No, porque debe haber diversidad de miembros dentro de una comunidad de fe cristiana. Debemos ser diversos, con funciones también diferentes los unos de los otros. Esa diversidad es importante dentro de la unidad de la iglesia. Entonces, ¿por qué es importante la membresía? Decimos, por la naturaleza propia de la iglesia. Debemos funcionar como iglesia, vida abundante, como un conjunto de miembros. Debemos trabajar como un conjunto de miembros. No podemos ser una iglesia más pura si no trabajamos como un conjunto de miembros. Pero debemos diferenciar quiénes sí son miembros y quiénes no. ¿Por qué es necesaria esta diferencia de quiénes sí son miembros y quiénes no? Porque en nuestras condiciones, la membresía va a participar en asuntos relevantes para la vida de la iglesia.
donde no todas las personas, los inconversos, no pueden participar. ¿Ustedes creen que en un culto dominical hay personas que no son creyentes? ¿Ustedes creen que acaso hay alguno de los jóvenes que está acá que vino obligado por su papá? Puede ser. Yo creo que no, pero puede ser. Entonces ellos no pueden participar como miembros porque su interés no está en los asuntos del reino. Entonces la iglesia debe determinar muy bien quiénes van a participar dentro de la membresía por las implicaciones siguientes, que son nuestros siguientes puntos. ¿Por qué es relevante la membresía dentro de la iglesia? Ya vimos punto 1, la naturaleza propia de la iglesia. Punto número 2, la disciplina dentro de la iglesia. La disciplina dentro de la iglesia. Necesitamos un conjunto de miembros para el correcto ejercicio de la disciplina bíblica. La disciplina bíblica no podemos ejercerla acá, trayendo un hermano y hablando a todos, porque incluso van a haber personas que no son creyentes en esta asamblea. Pero tiene que haber una asamblea de miembros donde se pueda hacer uso de la disciplina bíblica. ¿Por qué? ¿Cómo es común ver la disciplina bíblica en nuestras iglesias o en otras iglesias hoy en día? ¿Cómo es el ejercicio de la disciplina? Las iglesias yo he escuchado de iglesias que ejercen disciplina de esta manera. Va el pastor caminando, de repente ve y le dice a Kevin: hermano, tú estás muy soberbio, ¿sabes qué? Vas a hacerte una plana todos los días de esto. Y ese es el ejercicio de disciplina bíblica en algunas iglesias. El pastor dice: no, mira, como que tú estás haciendo esto, ven. O de repente ven en el servicio dominical que el pastor llega y dice: mis hermanos, tal persona ha sido expulsada de la iglesia por esta razón, estaba en este pecado y fuera. Y al final, en este modelo de iglesias, ¿quién lleva la autoridad de la disciplina final? ¿Quién dice quién se queda y quién se va? El pastor de la iglesia. En el modelo bíblico, la disciplina final recae en el peso de la membresía, no del pastor. ¿Recuerdas cómo describe nuestro Señor Jesucristo el proceso de disciplina en Mateo 18? ¿Cómo es el proceso de disciplina descrito en Mateo 18? Dice Mateo 18, verso 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 testigos o 3 testigos conste toda palabra. Y si no oyere a ellos, díselo al pastor y que él lo tenga por gentil y publicano. Eso no es lo que dice la escritura. Dice: dilo a la iglesia, dilo a la asamblea, y la asamblea reprende el pecado de tal hombre, y si no escucha a la asamblea, sea expulsado de la asamblea. ¿Quién ejerce la autoridad final en la disciplina aquí? La asamblea. La iglesia reunida dice: vamos a reprender el pecado de ese hombre, y si no nos escucha a nosotros, la iglesia reunida, tal hombre sea tenido por gentil y publicano. Y esta es la forma en que se obró en el Nuevo Testamento. Veamos un caso específico de esto mismo aplicado en 1 Corintios 5. Primera de Corintios, capítulo 5. ¿Qué estaba sucediendo en el contexto de 1 Corintios 5? Había un hombre que estaba teniendo una relación de adulterio con la mujer de su padre.
y nadie estaba haciendo algo al respecto. Dice en el verso 1: de cierto se oye entre vosotros fornicación, y tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene a la mujer de su padre. Y les dice: y vosotros estáis envanecidos, ¿no deberíais bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? ¿No deberían ustedes ejercer disciplina a quien cometió tal acción? Dice, ¿no deberían ustedes como iglesia expulsar a este que está viviendo en pecado? ¿Pero qué va a decir Pablo? Reúnan a los pastores o reúnan al pastor y que el pastor hable con él y lo expulse de la iglesia. No, sino va a llamarlos a convocarse como iglesia y como cuerpo, deliberar tal asunto. Dice: ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, como presente ya he juzgado al que tal cosa ha hecho. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros. ¿Quiénes son vosotros? La iglesia. Reunidos vosotros, reunidos la iglesia y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, y el tal se ha entregado a Satanás para destrucción en la carne. Un correcto uso de la disciplina bíblica implica tener una membresía definida. Miembros de la iglesia que son los que se van a reunir para hacer este ejercicio de ejercer la disciplina. De ellos como miembros de este cuerpo decir: hermano, arrepiéntete de tu pecado, y convocarlo al arrepentimiento. Y si esta persona le dice a la asamblea: yo voy a seguir en lo mismo, la asamblea dice: te tenemos por gentil y publicano. Este es el modelo de ejercicio de disciplina. Entonces, para hacer una iglesia cada vez más pura en el ejercicio de la disciplina bíblica, requerimos membresía bíblica. Requerimos un cuerpo de miembros dentro de la iglesia que puedan hacer uso de esa disciplina. Porque de lo contrario, la autoridad va a quedar en un hombre o solo en un grupo de hombres que van a tener el poder para decir quién sí y quién no va a ser parte de la iglesia, cuando son los miembros quienes deben asumir esa responsabilidad. Es decir, nos reunimos en asamblea como iglesia para ejercer disciplina sobre quién está cometiendo tal acto. Entonces ya vimos la naturaleza propia de la iglesia, y el ejercicio de disciplina propio de la iglesia nos llevan a la necesidad del establecimiento de una membresía. Pero también hay otro criterio que es importante para la pureza de la iglesia y que es prácticamente imposible ejercerlo bíblicamente sin una membresía. ¿Y cuál es otro punto que es indispensable para el gobierno de la iglesia y que es prácticamente imposible llevarlo de forma bíblica sin una membresía? El establecimiento del gobierno de la iglesia. El gobierno de la iglesia tiene que ser establecido por una membresía. Los servidores de la iglesia nacen del mismo cuerpo, no vienen de fuera. ¿Qué pasa con la iglesia de Creta? La iglesia de Creta se está corrompiendo. Hay corrupción dentro de la iglesia de Creta y se están llevando a cabo falsas enseñanzas dentro de la iglesia de Creta. ¿Qué hace el apóstol Pablo? Él como apóstol, ¿qué hace para corregir esto que se está llevando en Creta? Dice: destituyan a todos los ancianos de Creta y ahora yo voy a mandar desde fuera pastores que arreglen todo el asunto. Sino más bien va a comisionar a Tito para que Tito vaya de ciudad en ciudad nombrando ancianos o pastores dentro de cada iglesia. Es decir, los pastores venían de las propias iglesias. Nosotros como iglesia no deberíamos tener la necesidad de decirle a un seminario: hey, mándanos un pastor, porque no tenemos. Sino dentro de la propia iglesia deben ser formados los pastores. Los servidores como tal deben nacer dentro de la propia comunidad cristiana. Y
los servidores deben ser puestos a prueba y deben ser elegidos dentro de la comunidad cristiana. La primera elección de servidores dentro de una comunidad cristiana se da en Hechos 6. Hechos 6 es la descripción de la primera elección de un grupo de servidores dentro de una comunidad cristiana. ¿Cuáles son las características de esta elección? ¿Cuáles son las características de esta elección de servidores? Ahí aparece la palabra diáconos, que hace referencia a alguien que sirve. Dice, en aquellos días, como creciera el número de discípulos, hubo murmuración entre los griegos contra los hebreos de que las viudas de ellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos ese trabajo. Cuando surge un conflicto dentro de la iglesia, una problemática por la distribución de los bienes, de los recursos de la iglesia, en cuanto a las provisiones dadas por la iglesia, no es un asunto que se va a resolver dentro de la oficina apostólica. No, los apóstoles se reúnen en su oficina y dicen: mira, encárgale a Juanito que él se resuelve este asunto. Sino, ¿qué hacen ellos, los apóstoles? Convocan a la iglesia y les dicen: hermanos, elijan ustedes a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Elijan de entre ustedes. De entre ustedes. ¿Cómo es el nombramiento en muchas iglesias de servidores? Él me cae bien, okay. Es buena onda, es mi amigo. Él es lo voy a poner de líder de alabanza. Prácticamente como si fuera un gobierno, ¿no? Donde no importa la capacidad de la persona, si no es amigo del presidente, está a cargo de una secretaría. Y así pareciera que funcionaran muchas iglesias, donde decir: como él me cae bien, él va a ser el nuevo encargado de esto, o él va a servir en esto, o él va a ser el nuevo pastor. Sé que tal vez ustedes no lo han escuchado y no lo van a creer, pero hay iglesias donde la membresía no participa en la elección de sus pastores. Hay iglesias donde el pastor dice: el Señor me dijo que va a ser mi hijo el nuevo pastor. La persona está más descalificada que saber qué para pastorear, no cumple ninguno de los requisitos dados por Timoteo, pero porque una persona lo dijo, así es. Y esto es ¿por qué? Por falta de una membresía bíblica dentro de la iglesia. Hay falta de una membresía bíblica dentro de la iglesia. No hay un cuerpo de miembros que digan: no, vamos a participar en el nombramiento de un pastor entre los miembros y el liderazgo, sino que el liderazgo lleva toda la decisión de decir: él va a ser. Entonces, dentro de esto debemos ver que la necesidad de una membresía bíblica, si queremos que haya un gobierno bíblico dentro de nuestra iglesia. Si ustedes no quieren que el día de mañana venga y diga: Eitan es el nuevo pastor, entonces tiene que haber una membresía bíblica dentro de la iglesia para que pueda evaluar si están verdaderamente los dones en ese hombre o no. Esto no es una herencia familiar, la iglesia de Cristo, no es una empresa familiar, sino que debe haber una membresía que pueda tomar decisiones y que pueda participar en la elección de sus ministros. Una membresía. Se han hecho muchos estudios acerca de cuál es la forma de gobierno bíblica. Antes, en la etapa posterior a la Reforma, sobre todo en las iglesias de carácter reformado y por la influencia de Juan Calvino, consideraba que la forma bíblica de gobierno era por medio de un presbiterio, y el presbiterio eran los responsables de gobernar a las iglesias, nombrar pastores o cosas por el estilo. Pero después
Viene de la Iglesia Bautista, y la Iglesia Bautista crea un gobierno congregacionalista, donde la asamblea tiene el poder absoluto para nombrar y quitar pastores. Pero ¿cuál es el problema del gobierno plenamente congregacionalista? Que normalmente había familias de mucho peso dentro de la iglesia que decían: ah, no, este pastor regañó a mi hijo, reprendió a mi hijo, ¿saben qué? Lo saquemos. Convencían a toda la asamblea, votaban por expulsar al pastor y el pastor se tenía que ir, porque la asamblea tenía el poder absoluto. Entonces, después de muchos estudios, la mayoría o una gran parte cree hoy que la forma bíblica de gobernar una iglesia es por medio de un gobierno congregacionalista con una asamblea de ancianos o un cuerpo de ancianos. Un gobierno congregacionalista con un cuerpo de ancianos, es decir, un cuerpo de ancianos cuya función es independiente de la asamblea, en el sentido de que ellos no pueden destituirlo como anciano o pastor simplemente porque votamos y ya, sino si no hay una causa que lo justifique realmente. Y también con un cuerpo de ancianos, porque no es solo uno, sino es un conjunto de hombres que gobiernan la iglesia, una pluralidad de ancianos. ¿Y cuál es la parte congregacionalista? Donde la congregación es quien nombra a estos ancianos. La congregación dice: hemos visto que Juan tiene muchas aptitudes para enseñar, es un hombre piadoso y tiene condiciones para pastorear la iglesia. Es decir, debe haber 2 requisitos mínimos para el nombramiento de un pastor. 2 requisitos bíblicos para el nombramiento de un pastor. Uno, el testimonio interno. La persona debe querer pastorear, debe anhelar el obispado, debe anhelar el pastorado. Es decir, dentro de su corazón debe estar el anhelo de hacerlo. Hay un testimonio interno que no lo deja tranquilo, que lo está consumiendo por enseñar o instruir a la iglesia en las escrituras. Pero el testimonio interno no basta, sino debe haber también un testimonio externo, es decir, una membresía que diga: él verdaderamente ha sido llamado al pastorado. Hemos visto su carácter piadoso, hemos visto sus capacidades de enseñanza, él verdaderamente ha sido llamado al ministerio. Entonces, debe ser confirmado internamente, pero debe ser confirmado externamente. ¿Qué pasa cuando no hay estas 2 confirmaciones? Pues puede ser alguien que de verdad tenga los dones y le dicen: tú no, porque al pastor no le caes bien y no te quiere dar oportunidad. O lo contrario, decir: ah, bueno, pues como aquí no me dejan y nadie reconoce mi llamado interno, yo me voy y fundo mi propia iglesia. Tiene que haber ambas, tiene que haber un pastor confirmado por la asamblea y un pastor confirmado internamente, que Dios lo está llamando a eso. Nosotros anhelamos que haya un conjunto de hombres que cumplan con esto, ¿no? Y una asamblea que cuide de estos hombres, que vea que tenga requisitos bíblicos. Es decir, los requisitos bíblicos nos dan en 1 Timoteo 3 y también hay en Tito 1, donde dice que deben ser hombres íntegros, maridos de una sola mujer, no pendencieros, no dados al vino. Empieza a dar una serie de requisitos que un hombre debe cumplir para ejercer ministerio. Y la iglesia debe velar por hombres que cumplan estos requisitos. La membresía debe estar al tanto de qué hombres cumplen con estos requisitos. Hay unos que ya desde jóvenes se descalificaron para el ministerio, porque ya cuando una persona muestra que no tiene esta capacidad de no hablarle a todas las mujeres, él ya está descalificado. Ya está descalificado. Cuando un hombre muestra que no tiene esas actitudes de contenerse, se descalifican a sí mismos. Pero la iglesia debe estar pendiente de ellos. Es decir, tiene muchos dones, habla muy bonito, pero está descalificado. Y todo esto son cosas que la iglesia debe velar en cuanto a sus pastores, en cuanto a las personas que los guían y los instruyen. Hay hombres que pueden ser muy íntegros, pero la realidad es que no tienen la capacidad de enseñar, o no tienen un deseo profundo por el conocimiento teológico y todas las escrituras. Si hay un hombre que pueda ser
muy piadoso en su práctica, pero no tiene un deseo profundo por las escrituras y por el conocimiento teológico, ese hombre también ya está descalificado. O al menos que ese deseo le nazca por obra del Espíritu Santo, pero en ese momento no puede ejercer. ¿Por qué? Porque debe ser un retenedor de la palabra fiel como ha sido enseñada, y como dice Pablo en Hechos 20, debe ser alguien que enseñe todo el consejo de Dios. Es impensable que haya un pastor que no haya leído toda la Biblia. ¿Cómo va a enseñar todo el consejo de Dios si no ha leído todo el consejo de Dios? Pablo dice, enseñen todo el consejo de Dios en Hechos 20 a los pastores que llama de Éfeso a Mileto. Dice, así como yo he enseñado todo el consejo de Dios. ¿Cómo alguien que no conoce todo el consejo de Dios puede enseñarlo? Entonces deben ser hombres de toda la escritura, que conozcan toda la Biblia, deben ser hombres que con un profundo conocimiento teológico a fin de poder hacer frente a las falsas enseñanzas y sean retenedores de la palabra fiel. Y hombres con la capacidad de enseñar. Eso es lo que debe haber en un hombre que es llamado al ministerio. ¿Y quién va a evaluar esto? La iglesia va a decir, cuando alguien tiene un llamado interno, vamos a decir, bueno, iglesia, nos vamos a reunir, tal hermano está siendo considerado para esto porque él siente un llamado interno a ejercer el ministerio. O en su caso ustedes lo han propuesto, algunos lo han propuesto para que ejerza ministerio. Pero si vemos, si alguien dice, no, ese hermano ya hemos visto que es demasiado alegre con las mujeres, estaría descalificado para hacerlo. Él no. Y la gente tendría necesidad de externarlo y decirlo. Y también, si vemos, no, ese hermano es muy piadoso, pero no enseña. Cuando enseña no le entendemos nada. Y eso es donde también como iglesia debemos ser sinceros en este proceso, porque, mis hermanos, me gusta cantar, pero yo les haría un daño si estoy en el ministerio de la alabanza. Y ustedes tendrían que ser muy sinceros, hermano, dedícate a otra cosa. Había un hermano que inició el proceso para entrar a la alabanza y dijo, voy a entrar a la alabanza. En ese tiempo había un hermano llamado Luke a cargo de la alabanza. Y mi hermano, que no quiero quemar, llega, hace el casting y mi hermano con amor le dice, hermano, ¿has pensado en dedicarte a las cámaras? Entonces, ¿por qué? Porque a veces hay personas que no tenemos los dones, no tenemos las cualidades para realizar algo. Sinceramente, no tengo las cualidades, no tengo los dones para cantar. Sería más bien un distractor. Lo mismo pasa con la enseñanza. Dice la Biblia que debe ser apto para enseñar, debe ser capaz para enseñar. Si esto no está en este hermano, muy piadoso, te queremos, pero es un requisito bíblico. Es un requisito bíblico, que la persona sea apta para enseñar. Ahora, no quiere decir que a la primera prédica vamos a apedrearlo y decir no, fuera, sino que ya después de un periodo de prueba, decir, ya vimos que realmente no tienes, hermano, las aptitudes para enseñar. Porque es claramente que todos, cuando estamos empezando a predicar, nos equivocamos. Yo recuerdo que alguna de las primeras enseñanzas que me tocó dar, dije que David había matado a Betsabé para quedarse con Urías. Los nervios te llevan a cometer ese tipo de cosas, ¿no? Pero, entonces no vamos a apedrear a nadie a la primera, pero sí debe mostrar esa actitud o esa capacidad para enseñar con el tiempo. ¿Sale? Entonces, ¿pero quiénes van a evaluar esto? ¿Ustedes creen que si el papá está evaluando al hijo va a tener una crítica objetiva? Entonces tiene que ser la asamblea la que levante la voz y diga, su hermano es tu hijo, todo, pero él no tiene aptitudes para enseñar. O él no es un hombre piadoso. Mira todo lo que ha hecho en la iglesia. Ya tiene 3 hijos en la congregación. Y son cosas que a veces pasan y suceden así. Parecieran de ficción, pero créanme que suceden muy comúnmente en la realidad. Necesitamos una membresía que evalúe
a los hombres que van a ejercer ministerio. No puede haber un gobierno bíblico con hombres calificados y una estructura de gobierno calificada si no hay una membresía bíblica. No puede haber servidores de acuerdo a las características bíblicas si no hay una membresía bíblica. El nombramiento de diáconos, de pastores, los dos oficios dentro de la iglesia, debe ser por medio de la participación de una membresía bíblica. Es decir, mis hermanos, no podemos ser una iglesia pura si no tenemos una membresía definida. Si no tenemos, esto no se puede llevar aquí al voto público para que todos elijan al nuevo pastor. Tienen que ser hermanos que de verdad están interesados en la pureza de su iglesia. Y aunque amen mucho a la persona, le van a decir: hermano, no tienes las calificaciones para hacerlo. Te amamos, te queremos, pero para nosotros es muy importante la pureza de la iglesia. No tienes las calificaciones para hacerlo. O tienes las calificaciones para hacerlo. La iglesia, estamos de acuerdo con que tú seas pastor de esta iglesia. Entonces, pero todo esto va a ser gracias a una membresía bíblica, a un conjunto de miembros que participan. Por eso nosotros debemos tener en claro quiénes sí son miembros y quiénes no. Quiénes sí me dicen: a mí me importa ser parte de este cuerpo y trabajar juntos en la pureza de este cuerpo. Me importa participar. Yo estoy seguro que aquí me ha colocado Dios y velar por la pureza de acá. Se requiere de una membresía bíblica también para que el pastor pueda ser juzgado. Si hay alguien que sabe algo incorrecto de mi persona y no lo expresa, está pecando contra la iglesia, porque está permitiendo que un hombre no calificado esté al frente. Entonces, la membresía tiene que participar activamente. A los pastores les convendría más bien que no hubiera una membresía bíblica. Nadie nombran a quien quieren, dejan a su hijo, tienen a su grupo de amigos dentro de la iglesia y hacen todo cuanto quieren sin que nadie les diga nada. Eso sería en la humanidad lo que todo hombre querría para ejercer gobierno, ¿no? Es decir, lo que yo diga se hace. Pero dentro de lo bíblico no es así. No somos hombres infalibles, no somos hombres que no tengamos errores. Entonces necesitamos otros pastores que no sean nombrados por el pastor. ¿Por qué? Porque si no van a ser un grupo de amigos donde todo lo que el pastor dice está bien. Sino sean hombres cuyo carácter piadoso y cuya capacidad de enseñanza ha sido comprobada por los miembros de la iglesia. Y que los miembros de la iglesia han dicho: ese hombre está calificado. Entonces, mis hermanos, no puede haber un gobierno bíblico sin la participación de los miembros de la iglesia. No puede haber un correcto ejercicio de la disciplina sin la participación de los miembros de la iglesia. No puede haber un correcto orden en el servicio sin la participación de los miembros de la iglesia. Es decir, la iglesia no funciona como debe sin una membresía, porque es contra su naturaleza. Su naturaleza es ser un cuerpo con un conjunto de miembros. Entonces ya hemos visto qué implica ser parte de una iglesia. ¿Qué implica ser parte de una comunidad local? Participar juntos de la enseñanza, participar juntos de los sacramentos, participar juntos de la oración, estar en comunión unos con otros, ejercer juntos la disciplina bíblica, establecer juntos un gobierno bíblico dentro de nuestra comunidad de fe. Eso es ser parte de una iglesia. Es más que solo venir y sentarme. Ver por la pureza de la iglesia es tarea de todos los miembros. Y en Vida Abundante estamos en este camino anhelando ser cada día una iglesia más pura. Y este es el camino que las Escrituras nos trazan para ser una comunidad cada vez más pura. Requerimos de miembros comprometidos los unos
con los otros. Si hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo, si estamos hoy acá y decimos, esta es mi iglesia, esta es la iglesia en la cual Dios me ha colocado, conlleva más de lo que en primera apariencia vemos, de solo asistir. Sino si esta es la iglesia donde Dios te ha colocado, debes orar por la pureza de la iglesia. Debes orar para que Dios levante más pastores. Debes orar para que haya un gobierno bíblico. Debes orar por un correcto ejercicio de la disciplina. Debes participar también en esto. Debes participar en la cena del Señor con tus hermanos, en la oración con tus hermanos, en el culto dominical con tus hermanos, en la exposición de la palabra con tus hermanos. Debes participar con ellos, teniendo comunión unos con otros. Eso es ser verdaderamente una iglesia desde la perspectiva bíblica. Entonces, mis hermanos, anhelamos ser una iglesia que glorifica a Dios y que vive por sola escritura, solo por la escritura. Y si somos una comunidad de sola escritura, esto debe normar nuestra vida como iglesia. Y hay aquí cosas que se nos expresan que demandan de nosotros el establecimiento o la definición clara de quienes sí son parte de la iglesia, quienes sí van a participar en la elección de los pastores, quienes sí van a participar en la disciplina, en el ejercicio de la disciplina, quienes van a participar sirviendo y comprometidos unos con otros. No queremos ser una iglesia donde solo se mantienen en unión libre los miembros y la iglesia, donde no hay un compromiso formal entre unos y otros, sino queremos ser un cuerpo real, un cuerpo de miembros donde participan juntos, donde cooperan juntos por el reino de los cielos y trabajan juntos por el reino de los cielos, y que entendemos que para ser luz en medio de este mundo necesitamos funcionar como un cuerpo, porque si no hay disciplina, el evangelio es manchado. Dicen, en esas iglesias está pasando este pecado y nadie hace nada. La iglesia es mentira. Si no hay un gobierno bíblico, la iglesia es desacreditada, el reino de los cielos es desacreditado por hombres no calificados. Si queremos ver como iglesia el reino de los cielos y trabajar en conjunto por el reino de los cielos, necesitamos una membresía bíblica. Necesitamos un cuerpo de personas que participan. Necesitamos estar juntos en oración, en comunión, en palabra, en sacramentos, en disciplina, y juntos velar por el correcto gobierno de esta iglesia y quienes van a estar sirviendo, que sean hombres calificados que ejerzan el gobierno dentro de la iglesia. Entonces, vamos a tomar un tiempo para orar por nuestra comunidad, orar por nuestra fe, que Dios nos fortalezca nuestra fe en Jesucristo, que es la base y el fundamento de todo lo que estamos viendo. Sin Cristo nada de esto tendría sentido. Sin Cristo no tendría caso lo que hemos hablado hoy. Pero porque hemos creído en el Evangelio y hemos sido llamados afuera por el Evangelio de Cristo, vemos la importancia de velar por el Evangelio y que el Evangelio siempre sea proclamado. Señor, en la iglesia, Señor, no son añadidos las personas por los decretos de un emperador humano. En la iglesia no son añadidas las personas por la voluntad humana, mi Dios. Eres tú quien añade a la iglesia a todos los que han de ser salvados, mi Dios. Eres tú quien añade a la iglesia, Señor, a todos los que tú has llamado por medio de tu Evangelio, que han sido regenerados por medio de tu Espíritu Santo. Mi Dios, la iglesia no es la empresa de un hombre ni de una familia. La iglesia no es un club de amigos. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y si hemos sido colocados dentro de esta comunidad, y si tú nos estás llamando a pertenecer a esta comunidad, Señor,
no solo implica el compromiso de venir de vez en cuando, se implica un compromiso con la persona que está a mi lado, la persona que comparte conmigo este cuerpo. Implica donde juntos vamos a orar, donde juntos vamos a participar de las ordenanzas dadas por nuestro Señor Jesucristo, donde juntos vamos a estar en comunión en la palabra. Velaremos por la correcta enseñanza de la palabra. Velaremos porque el pecado no sea permitido dentro de la iglesia y la disciplina sea ejecutada correctamente. No por medio de un liderazgo abusivo o un liderazgo laxo, sino que sea un liderazgo, Señor, llevado a cabo por tu asamblea, por tu iglesia, Señor, donde vela que el pecado no sea tolerado dentro de tu comunidad. Y que todo el que peca sea llamado al arrepentimiento en lo privado. Y si no hay respuesta en lo privado, en lo público. Pero que ese llamado al arrepentimiento lo haga tu asamblea, tu iglesia, mi Dios. Anhelamos tener un gobierno conforme la Escritura lo define, mi Dios, por hombres calificados, aptos para enseñar, retenedores de la palabra fiel, Señor, íntegros, fieles en su matrimonio y en toda área de su vida, mi Dios. Oh, mi Dios, no permitas que tu iglesia sea asombrada únicamente por habilidades o talentos humanos, sino que, Señor, podamos por medio de la Escritura ver realmente un genuino llamado tuyo en una persona, mi Dios. Oramos, mi Dios, para que tú levantes a más hombres en esta iglesia, mi Dios. Oramos, Señor, para que haya más pastores en esta iglesia, Señor. Que velen por la sana enseñanza. Que procuren el sano aprendizaje, Señor, de todo lo que es el elemental y central de nuestra fe, Señor. Personas que estudien toda la Escritura, que estudien una y otra vez toda la Biblia, de principio a fin, Señor. Personas, mi Dios, que te amen a ti, mi Dios. Sean amantes de la palabra, retenedores de la palabra fiel, y que tengan la capacidad de enseñar por tu Espíritu, Dios. Levanta ese tipo de hombres en esta iglesia, mi Dios. Levanta servidores, mi Dios. Servidores, Señor, para tu pueblo, para tu iglesia, mi Dios. Amado Dios, te ruego que tú seas glorificado por medio de tu pueblo, mi Dios. Queremos ser una iglesia cada día más pura. Queremos vivir para ti, mi Dios. Queremos que el nombre de Cristo, de nuestro Dios, de nuestro Padre, del Espíritu Santo, que nuestro Dios sea exaltado y engrandecido en vida abundante. Queremos, Señor, ser una comunidad cada día más pura, Señor. Una iglesia, Señor, donde va participando cada uno de los miembros con una función específica para la correcta edificación del cuerpo. Señor, te lo rogamos. Solo tú puedes hacerlo, mi Dios. Oh, mi Dios, que no sea únicamente las palabras hoy dadas, Señor, lo que ponga en el corazón de tu iglesia, Señor, el trabajar juntos en el fortalecimiento de la membresía, sino que sea tu Santo Espíritu, Señor, el que vela por la iglesia y la correcta enseñanza, el que sostiene a la iglesia, Señor, en este mundo, quien ponga en sus corazones esto, mi Dios, en nuestros corazones también, mi Dios. Te rogamos por esto, Dios, por tu iglesia Vida Abundante y cada una de tus iglesias en la Ciudad de México, mi Dios, para que cada iglesia anhele cada día ser más pura, Señor, cada día vivir más de acuerdo a las Escrituras, mi Dios. Anhelamos por ver a tus iglesias, Señor,
amando tu evangelio, enseñando tu evangelio, practicando tus ordenanzas, teniendo comunidades, impactando, Señor, por medio de su testimonio, donde no es tolerable o aceptable que alguien practique constantemente del pecado, mi Dios, sino que sean comunidades de fe, mi Dios, donde cualquier persona pueda distinguir de una verdadera iglesia a una sinagoga de Satanás. Y no, Señor, la apatía de tu iglesia haga que sean casi indistinguibles una iglesia verdadera de una comunidad falsa. No, mi Dios. Danos un corazón que anhele tu gloria sobre todas las cosas, Dios, y anhela que tu nombre sea engrandecido en todo. Te rogamos por esto, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.